¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Emilio Pineda y les doy la bienvenida a este capítulo de las 20 claves de una empresa armoniosa. Recuerden visitar nuestro sitio www.las20claves.com para que se enteren de los cursos que damos, de las conferencias que normalmente ofrecemos y muchas otras actividades. Tenemos algunas asesorías personalizadas de las cuales les estaremos platicando muy pronto y desde luego otras actividades. Estén al pendiente, ahí en el sitio web se los estaremos anunciando. Bueno, pues vamos a hablar hoy de un tema interesante: los fracasos que te conducen al éxito. ¿Qué tanto realmente las personas exitosas que vemos ahí, encumbradas con fama, con dinero, en fin, exitosas en su ramo de trabajo, son exitosas porque a la primera le dieron, porque tuvieron un golpe de suerte o porque ya tenían talento, como de pronto dicen algunos? Es que ya nacieron para eso. Realmente, yo siempre digo que una historia de éxito probablemente detrás trae 3 o 4 historias de fracaso. Un empresario que hoy le está yendo muy bien, un profesionista que hoy está encumbrado en algún puesto importante, la verdad es que detrás tuvo algunos aprendizajes que incluso pudieron llegar a ser dolorosos. 3 o 4 historias de fracaso. Y los quiero ilustrarles esto el día de hoy con una historia conocida. Ahí lo tienen ustedes: Steve Jobs, empresario, tecnólogo, visionario, bueno, una cantidad de adjetivos que le han puesto a Steve Jobs, una persona que de verdad cambió la manera de mirar la tecnología en nuestro planeta y la manera en la cual hoy trabajamos. Este formato de los teléfonos inteligentes, las tabletas electrónicas, bueno, pues es realmente parte de lo que él ya estaba diseñando de tiempo atrás. Sin embargo, siempre hemos pensado, y la gente en los medios de comunicación describen a Steve Jobs como una persona exitosa todo el tiempo. Sin embargo, él también tuvo tropezones muy importantes y hoy quiero ilustrárselos. Uno de ellos, los biógrafos dicen que Steve Jobs tenía un carácter muy complicado. La verdad es que no estaba satisfecho con nada, era altamente perfeccionista. Yo en algunas conferencias digo que el perfeccionismo es un tanto inútil, nos mete en problemas, nos gasta energías y no marca mucho la diferencia. Sin embargo, el perfeccionismo de Steve Jobs lo llevó, por un lado, a obtener resultados impresionantes, pero por otro lado a enemistarse con muchísima gente, con sus propios empleados. Steve Jobs, en un momento en el cual Apple, la empresa Apple, ya tenía cierto éxito, ya tenía cierto lugar en el mercado, llegó a ser considerado peligroso por parte de los inversionistas y la gente que se encontraba pues tomando decisiones también en Apple. En ese entonces habían contratado al expresidente de Pepsi Cola, John Sculley, quien se encargó pues de dirigir las riendas de Apple y sobre todo de entrarle muy fuerte a este tema de la mercadotecnia. Los inversionistas le dijeron a John Sculley: oye, pues necesitamos sacar a Steve Jobs de aquí porque si no va a correr peligro la empresa. John Sculley toma una de las decisiones más difíciles y decide correr a Steve Jobs de la empresa que él mismo había fundado. Bueno, imagínense ustedes, fue un golpe muy fuerte emocional para Steve Jobs haber sido sacado de su propia empresa y sin embargo, bueno, no se dio a la derrota y tras un tiempo empezó a desarrollar sus propias computadoras. Déjenme que les comente, estas computadoras llevaban la marca Next, así las nombró Steve Jobs. Eran computadoras verdaderamente poderosas, con procesadores muy veloces, eran capaces de manejar gráficos con una gran agilidad para la época y desde luego se hizo un gran diseño. Dijo Steve Jobs: yo voy a crear mis propias computadoras, mi propio sistema operativo, y voy a entrar al mercado con mis nuevos productos independientemente de Apple. Ahí estaba la computadora. Se tardó un buen rato, algunos años, en perfeccionarla para después presentarla al mercado y la reacción del mercado fue desastrosa. Así es. La verdad es que el mercado no reaccionó favorablemente a esta computadora Next. La consideraban muy cara, era muy costosa y a pesar de que tenía una gran tecnología, una gran capacidad, había pocos programas desarrollados para ese sistema operativo y la verdad es que resultaba una computadora demasiado costosa para los resultados que podían obtenerse de ella. Algunos usuarios decían: bueno, cuando la computadora Next logre pues traspasar algunos obstáculos que tiene, que se perfeccione, que haya más programas para ella, a lo mejor me pienso comprar una. Pero mientras tanto no.
La verdad es que Next fue uno de los grandes fracasos de Steve Jobs. Cuando regresa, que esto es interesante, cuando regresa a Apple, finalmente lo llaman después de varios años, hay una serie de problemas en Apple, llaman a Steve Jobs de nueva cuenta a dirigir Apple. Ocurre que este sistema operativo que utilizaba en las computadoras Next, Apple se la compra a Steve Jobs, qué interesante, su propia empresa le compra el sistema operativo y se perfecciona para lograr lo que hoy conocemos y lo que hoy corre en las computadoras Apple. Bueno, ese es uno de los fracasos de Steve Jobs, pero Apple también tuvo muchos tropezones. En ese tiempo ya se hablaba de una tableta, de algún aparato portátil que pudiera llevar apuntes, incluso se pudiera escribir en él y tener alguna memoria. Ahí está, este aparato se llamaba Newton y tenía un lápiz con el cual se podía escribir en la pantalla. Steve Jobs no diseñó este aparato y realmente lo odiaba. Él decía, si la naturaleza nos dio 5 punteros en una mano, ¿por qué tenemos que utilizar un lápiz? Con el dedo, con pasar el dedo bastaba. Pero en ese tiempo, en esa época, no existía la tecnología todavía para hacer esto que hoy hacen las tabletas electrónicas. Así que Newton fue un gran fracaso para Apple. Otros fracasos, bueno, ahí se los voy a ilustrar un poquito. Una cámara fotográfica que también no le fue bien, tuvo muy mala suerte en Apple. Y después vino pues un intento de esta empresa para entrarle a las consolas de juegos. Mira nomás qué consola tan fea. Steve Jobs, cuando regresa a Apple, trata de mover nuevamente las computadoras. Logra esta computadora de burbujita, mírenla, ahí está. Dice, bueno, vamos a hacer una computadora más amigable, transparente, que la gente pueda ver sus componentes, que tenga una agarradera en la parte superior y muchos le decían, oye Steve, si ponemos esta agarradera, la computadora va a costar más caro porque hay que ponerle unos moldes, hay que hacer ciertos vaciados de plásticos, en fin, se va a encarecer la computadora y no vemos el caso de que tenga esa agarradera. Pues ¿a dónde van a llevar los usuarios una computadora? Decía Steve Jobs, es un efecto psicológico. Si eres capaz de llevarte tu computadora, es que esta es amigable y no tendrías por qué tenerle miedo. En ese entonces las computadoras inspiraban mucho miedo, eran un asunto como de los especialistas nada más. Y Steve Jobs decía, no, la computadora la tiene que poder usar cualquiera y toda la gente debiera perderle el miedo a la computadora. Si esta máquina es capaz de ser agarrada y llevarla contigo, es amigable. Fíjense qué interesante. Entonces, aquí lo realmente importante, lo que les quiero decir, es que si escarbamos historias con empresarios, con gente exitosa, así como con Steve Jobs, seguramente nos contarán que en el pasado tuvieron algún problema, que en el pasado tuvieron alguna idea que fracasó, que en el pasado desarrollaron algún proyecto que no tuvo un buen final y de ahí aprendieron. La importancia de los fracasos no es que nos enseñan, ellos no nos enseñan, ellos nos pegan. Los fracasos nos duelen, los fracasos nos pegan emocionalmente. El fracaso por sí solo no nos va a enseñar nada. Lo que tenemos que hacer es que después de que pasó este impacto, que seguramente nos pegó, nos hizo perder dinero, hasta nos hizo perder amigos, hay gente que realmente pierde mucho cuando un negocio, cuando un proyecto fracasa. Bueno, lo que hay que hacer es sentarnos a analizar, de verdad, sacar la pluma, sacar el papel y ponernos a analizar qué fue lo que no funcionó, qué fue lo que no previmos, qué fue aquello que nos hizo que el negocio en vez de progresar se fuera para abajo y qué prácticas realmente estaban funcionando y que si las hubiéramos potencializado hubieran dado un mejor resultado. El fracaso tiene que ser analizado y nos toca a nosotros hacer la tarea con este fracaso. ¿Qué es lo que nos deja como lección todo esto? Que por un lado no le tengamos miedo al fracaso. Si hemos fracasado anteriormente o en este momento nos está yendo mal, lejos de ponernos a llorar, lo que tenemos que hacer es aprender muy rápido. Tenemos que tomar apuntes, tenemos que analizar la situación, en qué nos equivocamos, hacer un ejercicio genuino de autocrítica y decir qué fue lo que hicimos mal. Y también qué fue lo que hicimos bien que vale la pena que repliquemos en el siguiente proyecto y emprender. Vámonos al siguiente proyecto, porque esto nos va a permitir continuar el siguiente proyecto con más sabiduría y con más fortaleza. Y no nos confiemos en el éxito, porque el éxito hoy en día nos permite, más bien nos exige, que estemos en constante renovación y en constante innovación.
Hoy en día el invento que hacemos y que en este momento nos da éxito, seguramente el año entrante habrá gente que haga lo mismo que yo o habrá alguien que lo esté haciendo mejor que yo. Si no me renuevo, si no me actualizo, si no invento nuevas cosas, seguramente seré yo también una pieza de museo. Así que ahí están los fracasos que nos conducen al éxito. Pueden ser lecciones dolorosas, pero que nos pueden ayudar. Sigamos, no le tengamos miedo. Vámonos a la siguiente lección y desde luego podemos llegar al objetivo que estamos tratando de alcanzar. Y por otro lado, cuando estemos ahí, cuando estemos en el éxito, no perdamos la humildad y sigamos aprendiendo y sigamos innovando. No me resta más que invitarlos nuevamente a que visiten www.las20claves.com y además tendremos ya pronto asesorías personalizadas para que ustedes también tengan esta oportunidad de ir tomando estas herramientas para lograr el proyecto que necesitan, que desean y que quieren alcanzar. Vamos a verlos de manera personal para asesorarlos y ayudarles a visualizar este tipo de cosas. Así que bueno, pues visítenos www.las20claves.com. Yo soy Emilio Pineda, pásenla bien y nos estamos viendo y escuchando en el siguiente capítulo de las 20 claves de una empresa armoniosa. Que la pasen bien. Hasta pronto.